Y bueno, finalmente para terminar con la clase del día de hoy, vamos a resolver el ejercicio número 5, que sería minimizar la función p. Y a diferencia de los ejemplos anteriores, ahora tenemos 4 restricciones. Bueno, si contamos la no negatividad sería 5. Pero bueno, no importa cuántas sean, a final de cuentas vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a llamarle restricción número 1, restricción 2, restricción 3 y restricción número 4. Entonces, restricción número 1 sería 5x1 más 4x2 igual a 2000. De momento me olvido del menor igual y ponemos un signo de igual. Si la variable x1 es igual a 0, entonces al sustituirla en la ecuación me quedaría 4x2 es igual a 2000. Entonces 2000 entre 4 nos daría 500. Primera coordenada 0,500. Si x2 es igual a 0, entonces al sustituirla en la ecuación nos quedaría 5x1 es igual a 2000. Y 2000 entre 5 nos daría 400. Segunda coordenada 400,0. Ya tenemos las coordenadas para graficar la primera restricción. Segunda restricción. Eso sería x1 más x2 igual a 300. Si x1 es igual a 0, entonces al sustituirla en la ecuación nos quedaría que x2 igual a 300. Primera coordenada 0,300. Si x2 es igual a 0, entonces al sustituirlo en la ecuación nos quedaría x1 igual a 300. Segunda coordenada 300,0. Y ya tenemos las coordenadas para graficar la segunda restricción. Aquí observamos que la restricción 3 y 4 están formadas por una sola variable. Aquí no será necesario hacer este procedimiento como hicimos en la ecuación 1 y 2. Vamos a graficar de forma directa tanto la ecuación número 3 como la ecuación número 4. Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Restricción 1 sería la coordenada 0,500 y 400,0. Y los unimos. Restricción número 2 sería la coordenada 0,300 y 300,0. Y los unimos. ¿Cómo graficamos la restricción 3? Nos dice x1 debe de ser mayor o igual a 80.
En el eje de x1 localizamos el valor de 80. Y en x1 igual a 80 vamos a trazar una línea vertical. Una línea vertical localizada en x1 igual a 80. Así es como se grafica la restricción número 3. Restricción número 4. Nos dice x2 mayor o igual a 100. En el eje de x2 localizamos el valor de 100. Y ahí vamos a trazar una línea horizontal. Es una línea horizontal en x2 igual a 100. Y de esa manera se grafica la restricción número 4. Entonces siempre que tengan una restricción con la variable x1 únicamente, hay que trazar una línea vertical. Y cuando tengan una restricción donde está únicamente la variable x2, pues hay que trazar una línea horizontal. Entonces x1 línea vertical, x2 línea horizontal. Si son dos variables, pues hay que hacer este procedimiento. Y listo. Entonces ya tenemos cada una de las gráficas de las 4 restricciones. Ahora el siguiente paso es encontrar el área de solución. Les había comentado que para encontrar el área de solución, tomar como referencia el punto de origen 0,0. Si al sustituirlo en la restricción esta se cumple, significa que el área sería por abajo. Pero si al sustituir 0,0 no se cumple la restricción, significa que el área tendría que estar por arriba. Vamos a ver. Restricción 1 sería 5 por 0, 0, más 4 por 0, 0. Y 0 es menor o igual a 2000. Vemos que sí se cumple la restricción con 0,0. Significa que el área tendrá que estar por abajo. Esto debido a que sí se cumplió. Ponemos una flecha para indicar que el área será por abajo. Restricción 2 sería 0 más 0, 0. Y 0 no es mayor o igual a 300. Vemos que no se cumple la segunda restricción. Como no se cumple la segunda restricción con 0,0, significa que el área tendría que estar por arriba. Ponemos una flecha para saber que el área es por arriba. Restricción número 3. Dice x1 debe de ser mayor o igual a 80. En la recta numérica, un número mayor o igual a 80 se supone que están hacia la derecha. Por ejemplo, el 100, el 200, el 300, el 500, etc. Por lo tanto, para que se cumpla esta restricción, deben ser valores que estén hacia la derecha de 80. Entonces ponemos una flecha para saber que el área es hacia la derecha. Y restricción número 4. x2 mayor o igual a 100. Un número mayor a 100 pues estaría hacia arriba. Un número mayor a 100 sería, por ejemplo, el 150, el 200, el 300, el 500, etc. Entonces, como debe estar por arriba, ponemos una flecha indicando que el área tendría que estar por arriba de esta restricción. Entonces, para mí es muy útil ir poniendo una flecha por cada restricción para saber cómo hacer el área de solución, que es un método muy práctico. Y entonces, siguiendo estas flechas, significaría que el área de solución sería toda esta región. Esto sería el área solución. Donde los puntos solución serían las esquinas de la figura que se formó. Que sería el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces tenemos 4 coordenadas. Si ustedes lo ponen en otro orden, por ejemplo A, B, C, D o A, B, C, D o A, B, C, D, no importa. A final de cuentas, mientras sean las mismas coordenadas con otro nombre, vamos a llegar a la misma solución. Entonces tendríamos un punto A, punto B,
punto C, punto D. El problema es que no conocemos ninguna de las 4 coordenadas. Por lo tanto, tendremos que generar un sistema de ecuaciones por cada una de las 4 coordenadas. Esto es punto A, punto B, punto C, punto D. Punto A. El punto A es la intersección de 2 restricciones. Una restricción sería x1 mayor o igual a 80. Y la otra que cruza ahí sería esta restricción. x1 más x2 mayor o igual a 300. Punto B. El punto B es el cruce de 2 restricciones. Una de ellas sería x1 mayor o igual a 80. La otra sería la restricción 5x1 más 4x2 menor o igual a 2000. Punto C es el cruce de 2 restricciones. Una de ellas sería x2 mayor o igual a 100. Y la otra que cruza ahí sería esta restricción, que sería 5x1 más 4x2 menor o igual a 2000. Y punto D, que también es el cruce de 2 restricciones. Una sería x2 mayor o igual a 100. Y la otra sería esta restricción. x1 más x2 mayor o igual a 300. Y de esa manera ya tenemos los sistemas de ecuaciones para cada una de las 4 coordenadas. Y bueno, aquí tenemos la ventaja de que no es necesario utilizar el método de suma y resta, ni siquiera la regla de Cramer, ni tampoco el método de Gauss-Jordan. ¿Por qué? Porque en cada uno de los 4 sistemas de ecuaciones ya tenemos el valor de una de las variables. Entonces ya lo único que tendría que hacer es sustituir ese valor de x en la otra ecuación. Entonces punto A, tenemos que x1 es igual a 80. Lo sustituimos en la segunda ecuación. Entonces x1 que vale 80 más x2 vale 300. 80 que está sumando pasa al otro lado restando. 300 menos 80 nos daría 220. Entonces, primera coordenada, punto A, sería 80,220. Punto B, en la ecuación 1 tenemos que x1 es igual a 80. Lo sustituimos en la segunda ecuación. Esto es 5 por 80 más 4x2 igual a 2000. 5 por 80 sería 400 más 4x2 igual a 2000. Entonces sería 2000 menos 400 que pasa restando. Nos daría 2000 menos 400, 1600. Y 1600 entre 4 nos daría 400.
Entonces el punto B es la coordenada 80,400. Punto C. En la ecuación 1 tenemos el valor de x2, es igual a 100. Lo sustituimos en la segunda ecuación. Esto es 5x1 más 4 por 100 es igual a 2000. Entonces 4 por 100 nos da 400. Esto es igual a 2000. Los 400 que está sumando lo paso restando. 2000 menos 400 nos daría 1600. Y 1600 entre 5 nos daría 320. Entonces punto C sería la coordenada 320,100. Punto D. En la ecuación 1 tenemos el valor de x2, que es igual a 100. Lo sustituimos en la segunda ecuación. Sería x1 más x2 que vale 100 igual a 300. Entonces 100 que está sumando lo paso al otro lado restando. Y 300 menos 100 nos daría 200. Entonces punto D es la coordenada 200,100. 200,100. Y de esa manera ya tenemos las 4 coordenadas. Y ya con las 4 coordenadas, pues finalmente sustituimos en la función objetivo, en la función P. P igual a 24x1 más 28x2. Punto A. Multiplicamos 24 por 80. Nos da 1920. Más. Multiplicamos 28 por 220. Nos da 6160. Y la suma nos da 8080. Punto B. Multiplicamos 24 por 80 y nos da 1920. Más. Multiplicamos 28 por 400. Nos da 11200. Y la suma nos da 13120. Punto C. Multiplicamos 24 por 320. Nos da 7680. Más. Multiplicamos 28 por 100. Nos daría 2800. Y la suma nos da 10.480. Punto D. Multiplicamos 24 por 200. Nos da 4.800. Más 28 por 100 nos da 2.800. Y la suma nos da 7.600. Y como buscamos minimizar la función P, que es la función objetivo, escogemos de todos los resultados el que nos genere el menor resultado. Entonces el menor sería 7.600. Por lo tanto, la solución óptima sería x1,
igual a 200, x2 igual a 100, con un valor de P de 7600. Y esa es la solución que estamos buscando. Bien. Entonces no se vayan con la idea de que cualquier problema de maximizar, el área forzosamente siempre tiene que estar por abajo. O si es de minimizar, el área siempre tiene que estar por arriba. Algunas veces que hay combinación entre arriba y abajo, como en este ejemplo, donde no siempre toda el área es por abajo o toda el área es por arriba. Hay combinaciones de ambas. Y entonces aquí tenemos dos preguntas de examen. Uno es encontrar el área de solución, o sea, señalarme en su gráfica cuál es el área de solución, así como lo acabo de hacer. Y dos, encontrar la solución óptima, que es llegar a esta solución. Entonces recordarles que reviso todo el procedimiento. Si no hay procedimiento de por medio, pues obviamente lo van a sacar mal. Todo el procedimiento debe de coincidir tanto con la gráfica, así como con la solución óptima. Entonces cualquier duda o pregunta que tengan sobre este tema, pues hacerlo directamente en la plataforma. Entonces recomendarles que en los ejercicios de tarea que les voy a dejar sobre el método gráfico, traten de hacer la gráfica lo más grande posible. Porque el problema es que si la hacen muy pequeña, van a tener problemas al momento de encontrar el área de solución y poder localizar los puntos de solución. Esa sería mi recomendación. Hacer la gráfica lo más grande posible para que no tengan problemas para encontrar el área de solución. Entonces por mi parte sería todo y nos vemos la siguiente clase. Ojo, antes de terminar, recomendarles también que practiquen mucho el método de Gauss-Jordan porque nos va a servir para la siguiente clase, que sería el método simplex. Porque el método simplex está basado en el método de Gauss-Jordan. Entonces, recomendarles que todos los ejemplos que ya hemos hecho antes, traten de hacerlos también por el método de Gauss-Jordan y ver que llegan al mismo resultado. Bien, entonces sería todo.